en extenso, pero algunos elementos, ¿no? Primero, considerar que estamos ante un tema, el tema metropolitano es un tema desde el punto de vista del gobierno, de la gobernanza, de las políticas metropolitanas, es un tema de largo recorrido, no es un tema sobre el cual haya ni mucho menos en España una unidad de criterio, tampoco podemos hablar de grandes experiencias de gobierno, de gobernanza metropolitana, ¿no? Y en este sentido, pues más bien lo que ha habido es una realidad metropolitana, que es la que Oriol ha planteado, creo, con claridad, que ha ido más allá de la existencia o no de espacios de gobierno metropolitano, ¿no? Es decir, que hay una clara, digamos, realidad metropolitana que se basa en ese espacio unitario de residencia, trabajo, ¿no? De servicios, ¿no? Que conforman esas áreas metropolitanas. Pero en cambio, no siempre, o casi nunca diríamos, más bien, ha existido un modelo de gobierno de ese espacio, sino que hemos tendido a trabajar con lógicas más bien de fragmentación, de cooperación, de competencia entre esos espacios metropolitanos, ¿no? Ha habido diversos modelos sobre este tema, el gobierno, lógicas de gobierno más centralizados, pues los ejemplos clásicos son el Greater London Council en un momento determinado, la Corporación Metropolitana de Barcelona hasta el año 87, lógicas más fragmentadas, lógicas más de colaboración, por ejemplo, ahora está muy de moda hablar de la gobernanza en red, ¿no? Esa idea de que las diversas unidades que componen la realidad metropolitana aceptan sus interdependencias, ¿no? Y por lo tanto entienden que no pueden hacer ciertos temas de manera solitaria y por lo tanto aceptando esas interdependencias y aceptando que es mejor trabajar sin jerarquía, intentan resolver problemas comunes, ¿no? Entonces esa es una lógica de gobernanza en red que tiene esos tres factores, ¿no? Aceptar la interdependencia, entender que esa interdependencia no es coyuntural y entender que trabajar en red implica no partir de lógicas jerárquicas, ¿no? Entonces, a partir de ahí se han ido, ¿no? Configurando formas de alguna manera más flexibles a la hora de entender lo que sería el gobierno o la gobernanza metropolitana, ¿no? Yo creo que también hay factores políticos, ¿no? A los cuales me voy a referir también, que es un poco cuáles son los incentivos para que exista esa cooperación entre actores, ¿no? Y hasta qué punto existe una cierta capacidad de liderazgo político individual o conjunto, ¿no? Para que esto pueda ocurrir. En realidad, por ejemplo, en el caso de Barcelona, donde tuvimos una experiencia de corporación metropolitana muy intensa hasta el año 87, como decía, y que por varias razones, pero una de ellas muy importante fue el conflicto político entre la Generalitat de Cataluña, gobernada durante muchos años, durante 23 años por Convergencia y Unió, y la corporación metropolitana, digamos, de mayoría de izquierdas, ¿no? Básicamente pues el Partido Socialista y SUC en aquel momento, ahora Iniciativa per Catalunya, entraron en un proceso de conflicto, ¿no? Que acabó, digamos, bastante en un momento parecido históricamente al de la señora Thatcher cargándose el Greater London Council de Londres, ¿no? Eliminando la corporación metropolitana. Ahora ha renacido, ¿no? Ahora desde hace un par de años tenemos en marcha el área metropolitana de Barcelona, que es un ejemplo, diríamos, de nueva forma de intentar organizar la problemática metropolitana, ¿no? Dándole una cierta forma institucional, ¿no? Pero no, evidentemente no a los 164 municipios a los que antes hacía referencia Oriol, sino a los 36 municipios que hoy componen esa área metropolitana, que son un poco más de los que la componían antes del 87. Esa área metropolitana ha integrado lo que seguía funcionando desde el punto de vista de políticas y de gobierno sectorial en el tema de transportes, básicamente, y en el tema medioambiental y de residuos, ¿no? Y de aguas. Diríamos que este era el ámbito en el que se movía en ese periodo de transición entre el 87 y el 2011, a pesar de que se eliminó la Corporación Metropolitana, seguía existiendo una estructura de prestación de servicios conjuntos y de gobierno conjunto de esos temas. Las competencias de esa área metropolitana están aún por desplegar, pero van digamos, manteniendo esos grandes elementos que antes comentaba, y está planteándose, y voy a detenerme aquí un poco, está planteándose una cosa. El otro día empezó, una de sus competencias es
hacer un plan director de urbanismo. Esto es importantísimo, claro. El Plan General Metropolitano que tenemos en el área metropolitana de Barcelona es del año 1976. O sea que va a hacer pronto 40 años, ¿no? Por tanto, ese PDU, ese Plan Director de Urbanismo, que ahora se piensa, digamos, aprobar, ha empezado ¿cómo sería? Su elaboración. O sea, la hipótesis es que ahora empieza las primeras fases, se elaborará en la próxima legislatura municipal, o sea, del 2015 al 19, y se aprobaría en la siguiente legislatura. Este sería por tanto, cuando se acabe, pues habrán pasado 45 años, más o menos, ¿no? Si es que se acaba. Entonces, a mí me pidieron, justo en el inicio de los trabajos del PDU, que les hablara de los cambios sociales y políticos en el área metropolitana, ¿no? Para que viéramos un poco qué había pasado, ¿no? Entonces voy a hablar un poco de esto básicamente y al final voy a referirme un poco al proyecto que estamos haciendo sobre nuevas políticas urbanas, donde hay algunos datos que también pueden interesaros, pero todo intentaré que sea muy rápido. Bueno, primer elemento, una cosa, yo enlazo con el final de Oriol Nel, ¿no? Profesor Nel. Son tales los cambios que se han producido de tanta envergadura y están poniendo tanto en crisis la propia existencia de las políticas públicas en su tradición más clásica, de formas de intervención de los poderes públicos, que lo que nos hemos de preguntar es si esto es una crisis o es otra cosa. Esto que puede parecer un problema terminológico no lo es, porque si es una crisis entenderíamos que es algo episódico, ¿no? Coyuntural, que puede, por lo tanto, que va a pasar, ¿no? O sea, que va, ¿no? Como si fuera una gripe, ¿no? Que uno pues la pasa, ¿no? Está unos días, ¿no? Fastidiado, no sale tanto de casa, tiene fiebre, se toma medicinas, pero la expectativa es que el brote verde de la salud o la salida del túnel va a aparecer rápidamente y volveremos a la anterior situación, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera lo que está en juego, si es una crisis, es modular las respuestas. Si lo que está en juego es un cambio de época, y por lo tanto cuando salgamos del túnel el paisaje no tendrá nada que ver con el que teníamos al principio, entonces ya no nos sirve modular las respuestas, tenemos que cambiar las preguntas y los protagonistas. Por lo tanto, aquí es un tema central desde mi punto de vista, porque es muy distinto plantearse los retos metropolitanos desde una lógica de crisis o desde una lógica de cambio de época. Creo que no solamente en el ámbito metropolitano, en cualquier ámbito, cualquier esfera, ¿no? Claro, están pasando cosas muy fuertes, ¿no? Y no voy a insistir en temas que ya ha dicho antes Oriol, por ejemplo, en el tema del empleo, ¿no? Resumiéndolo muy rápidamente, y incorporando una anécdota personal. El otro día recibí una carta donde me comunicaban que me habían dado el 13º trienio de profesor universitario. Por lo tanto, llevo 13 por 3, 39 años de profesor universitario, ¿no? O sea, el año que viene harán 40 años desde que soy profesor. Acabé mi carrera de económicas el 30 de septiembre del 74 y el 1 de octubre era profesor. O sea, no pasé ni un día fuera de la universidad, ¿de acuerdo? Y desde que entré el 1 de octubre del 74 soy profesor universitario. Por tanto, aquello que decían antes, un trabajo, una vida, una profesión. ¿Usted quién es? Joan Subirás, profesor universitario. Yo tengo 3 hijas. Una de mis hijas, la mayor, tiene 27 años, recibió la carta de cotización de la Seguridad Social, tiene 14 meses cotizados y al lado 12 trabajos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en una generación, ¿no? Alguien ha podido estar 40 años haciendo lo mismo, su hijo o su hija no sabe lo que es un trabajo continuado. O sea, yo cuando empecé a hacer clases, mis alumnos me decían, profesor, he encontrado un trabajo, ¿cómo hago para acabar el curso? Había una cosa que se llamaba estudiantes por libre. Luego, al cabo de unos años, ya no me dijeron esto, me decían, profe, he pillado un trabajo, la semana que viene no vendré. Entonces, bueno, ya se veía que la cosa no tenía exactamente la misma dimensión. Ahora ya nadie me dice nada, ¿no? O sea, ya... Por lo tanto, por ejemplo, la movilidad que decía Oriol, ahora hay muchos más alumnos en clase que hace un par o 3 de años. O sea, que es algo, rápidamente, digamos, fijaos, mi otra hija,
La segunda, que es clara, trabaja de autónoma. Es autónoma. Quiere decir, es autónoma dependiente, es un oxímoron, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez que vi una pensión en Madrid que ponía solo se admiten viajeros estables. Pues es un poco esto, ¿no? O sea, si eres autónomo dependiente, pues no acabas de saber exactamente qué es esto, ¿no? Quiere decir que trabaja en un sitio en el cual ni la silla, ni la mesa, ni el ordenador son suyos, pero ella es autónoma y cobra el salario por facturas que presenta. Por lo tanto, cuando me pregunta, papá, ¿tendré vacaciones? Digo, esto tú, que eres la autoempresaria, tendrás que decir si tienes vacaciones. Nadie te las va a pagar, pero eres autónoma. Por lo tanto, en términos estructurales, ¿qué está pasando? Pues estamos pasando de una concepción fordista del trabajo, en los cuales el trabajo era dependiente, continuo y estable, a una concepción del trabajo que cada vez es menos dependiente, no dependiente, autónomo o falso autónomo, intermitente y precario. Esto, fijaos que todas las políticas públicas que se han construido en relación a los problemas sociales se han construido en base a la idea de un trabajo, de la persona con un trabajo. Y el trabajo era el acceso a todo el tipo de prestaciones, cotizaciones, subvenciones, beneficios. Lo que hacía salir a alguien de la pobreza era el trabajo. Lo que permitía hablar de inclusión era el trabajo. Estamos en otra situación. Ahora hay un fenómeno en España creciente que es personas que trabajan y que están por debajo del umbral de la pobreza. Esto no había pasado. Personas con trabajo y que están por debajo del umbral de la pobreza. El otro día el presidente de la patronal de la PYME, que es de la pequeña y mediana empresa de Tarrasa, se quejaba, el presidente de la patronal, de que los salarios eran demasiado bajos, que se estaba haciendo un abuso en el tema de los salarios. Básicamente lo decía en términos de consumo, ¿no? Porque claro, la preocupación era qué pasaba desde el punto de vista del consumo, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos un temazo, ¿no? Un temazo de lo que pasa con el tema del trabajo. Si, como se ha dicho antes, se han perdido la mitad de los puestos de trabajo en el sector de la construcción, que es un sector donde los requerimientos formales y formativos eran muy bajos desde el punto de vista, ese gran número de personas en paro va a encontrar trabajo, sus expectativas de encontrar trabajo, ¿cuáles son? Y tenemos un tema central. El sistema económico se ha desplazado del ámbito productivo al ámbito financiero, el sistema económico, digamos. El interés de los poderosos no está situado ya en el ámbito productivo empresarial, sino en el ámbito financiero. Por lo tanto, yo cuando era joven, el rico, el poderoso era el fabricante, el empresario. Ahora, exagerando, un empresario es un pringao, un tipo que tiene que pagar los salarios, tiene que pagar las nóminas, la seguridad social. ¿Quién es el poderoso? El que le deja el dinero al empresario. O sea, la posición está en el ámbito financiero. ¿Por qué se ha desplazado tanto al ámbito financiero? Por muchas razones. Una de las más importantes es porque si tú te desplazas el poder al ámbito financiero, la capacidad, y como el ámbito financiero es global, la capacidad del Estado-Nación de hacerte cumplir tus obligaciones fiscales es mucho más complicada. Por tanto, las dificultades para establecer los ingresos fiscales que esto permitan funcionarlo es mucho más complicado, mucho más difícil. El otro día, no sé si visteis una noticia espectacular para mí, que fue que Ryanair, que ganó el año pasado 470 millones de euros, fue condenado por un tribunal español a indemnizar a una señora que se había quejado, les había puesto una demanda, y el juez le condenó a Ryanair a pagarle 2.000 euros a la señora. Y Ryanair dijo que lamentablemente solo tenía 66 euros en su cuenta corriente en España, por lo tanto que no le podía pagar los 2.000 euros. Bueno, esto es, ¿qué es? Bueno, aparte de la jeta, no es evasión fiscal, es elusión fiscal. O sea, lo está haciendo de acuerdo a la legalidad. Sí, Starbucks, Google, Amazon, Apple, etcétera, etcétera, están trabajando, ¿no? Todos en Irlanda, digamos, ¿no? Y vendiendo en toda Europa, y en muchos casos sus ingresos en España rozan la pérdida de costes.
porque, digamos, lo que hacen es autocomprarse entre ellos, de tal manera que los costes son muy altos cuando se lo compran ellos al proveedor de Irlanda. Bien, en general, lo que tenemos es un problema. Yo creo que sería muy interesante que vierais una película que el otro día le pasé a mis alumnos en políticas de primer curso y quedaron un poco sorprendidos. Tiene una película muy reciente de Ken Loach que se llama El espíritu del 45. Os la recomiendo, no hace falta que os la descarguéis de manera alegal, porque está en Filmin, por 2,12 euros, creo, podéis verla en Filmin, en streaming, ¿no? Y es una película, es un documental sobre el origen del estado de bienestar en Inglaterra, en Gran Bretaña, el año 1945. Que explica por qué aparecieron las políticas de bienestar, que no fueron porque hubiera una especie de milagro o un acuerdo de las élites que decidieron ser generosos con la clase obrera y crear el National Health Service, nacionalizar los ferrocarriles, nacionalizar las minas, hacer vivienda social, sino porque antes había habido 2 guerras mundiales, unos conflictos brutales desde el punto de vista histórico, y además estaba la Unión Soviética. ¿No? Cuando el espíritu del 45 explica por qué pasó aquello en aquel momento, por qué, digamos, no ganó las elecciones inmediatamente después del 45 el señor Churchill, que era el héroe de la guerra, y las ganó el Partido Laborista cuando nadie pensaba que las podía ganar el Partido Laborista. Pero la gente simplemente había derrotado el fascismo y decía: no queremos seguir viviendo como antes, ¿no? Hemos ganado la guerra, tenemos derecho a cambiar las cosas, ¿no? Al final del documental del señor Ken Loach aparece la señora Thatcher, a partir del 79, que va, digamos, desmontando todo aquello que se había creado a partir del 45. Y hay uno de los supervivientes del 45 que son entrevistados por Ken Loach, porque es un documental, repito, en blanco y negro, a pesar de que al final aparece el color, diciendo, claro, el gran error que hicimos fue confiar en que nosotros ya habíamos ganado, ¿no?, la batalla, habíamos conquistado los derechos y simplemente teníamos que confiar que los poderes públicos gestionaran esos derechos de manera eficiente y eficaz. Nosotros ya nos convertíamos en ciudadanos usuarios de los servicios, ya no teníamos por qué movilizarnos para seguir considerando que aquello era nuestro y lo teníamos que defender. Lo que está pasando ahora en Europa, y antes Oriol se refería al aumento de la desigualdad, es que cada vez nos estamos dando cuenta que el periodo 45-75, que en toda Europa fue el periodo de la edad de oro de las políticas de bienestar, en el fondo cada vez se convierte más en una excepción, en un paréntesis, en un marco de desigualdad. Cuando nos imaginábamos, en cambio, que a partir del 45 ya no habría vuelta atrás. Básicamente, ¿por qué? Porque las bases de alianza, de pacto social que existieron en el 45, sobre la base de una economía capitalista que genera genéticamente exclusión social y desigualdad, porque se basa no en la igualdad sino en la competencia, venía compensado por unas políticas fiscales de carácter progresivo que permitían alimentar políticas redistributivas que compensaban las desigualdades que el sistema económico generaba. Por lo tanto, había una especie de low-test, ¿no?, de win-win situation, en la cual además la gente, como tenía ingresos, le permitían además mejorar el consumo. Esto puede seguir siendo así. La gran dificultad es que la globalización económica y el mercado global hacen mucho más difícil a estructuras de Estado-Nación seguir manteniendo esa capacidad de pacto fiscal, con lo cual las dificultades, digamos, para mantener eso en pie son muy grandes. Esto en el ámbito municipal o urbano sigue pasando exactamente lo mismo. Diríamos que en parte sí, en parte no. Es decir, curiosamente los municipios que no se han endeudado excesivamente en el periodo anterior mantienen una capacidad fiscal bastante más sólida, porque es física, que la capacidad fiscal de las comunidades autónomas y de los estados, ¿no?, porque tienen el IBI, ¿no? Y si han trabajado bien el IBI, han trabajado bien el catastro y lo han actualizado, esa es una base bastante más sólida en estos momentos que otras bases de generación de ingresos a nivel público. Lo que pasa es que las grandes políticas sociales no dependen de los municipios, ¿no?, dependen de las comunidades autónomas y en su caso, subsidiariamente, del Estado. Por lo tanto, además con la ley Montoro, pues parece que incluso
eso que hacían de manera subsidiaria e impropia, no pueden ni acabar ni haciéndolo. Por lo cual aquí tenemos realmente un problema grave si entendemos que esto de que va a haber recuperación y que los brotes verdes y que ya está, ¿no?, a la vuelta de la esquina la recuperación, ¿no?, no es cierto, sino que realmente estamos ante un cambio estructural, ¿no? Fijaos en otro tema central, que sería el cambio en la estructura social, ¿no? Se ha hablado ya de la inmigración, que es un cambio importantísimo, un cambio en la estructura familiar, por ejemplo, ¿no? Yo tengo datos aquí también bastante visibles, ¿no? Por ejemplo, pues el tema de la población según lo grandes que son el número de personas que viven en los hogares o la estructura de los hogares. Hoy si cogéis El País, de la página 39 del País, veréis que los hogares unipersonales han pasado del 7,8%, es decir, los sitios donde en España había una persona sola, eran el 7,8% en el año 70, al 23,2% el año 2011. Del 7,8 al 23,2. El número de personas media por hogar ha pasado de casi 4 personas el año 70 a 2,5 personas el año 2011. Fijaos aquí, en la estructura de hogares, la caída más bestia, ¿no?, se pone aquí, en el caso del número de personas. Fijaos que en los hogares con 5 o más personas son los que tienen una caída brutal. Los que tienen una subida espectacular son los hogares de 2 personas o los hogares de 1 persona. Todos los demás hogares de más de 2 personas bajan. ¿De acuerdo? El tema de la estructura familiar, ¿no? La estructura familiar. Fijaos, las parejas de hecho han pasado en 10 años, del 2001 al 2011, han aumentado el 200%. O sea, las parejas de hecho, y personas que viven juntas pero que no han pasado, digamos, ni por el juzgado ni por la iglesia, ¿no? Han pasado de 560.000 a 1.600.000. Las familias reconstituidas han pasado de 235.000 personas a 500.000 personas en 10 años. En estos momentos, en Barcelona ciudad, no tengo los datos de Valencia, evidentemente, en Barcelona ciudad, las familias, la clásica familia, la pareja con hijos, no llega al 20% de los hogares, es minoritaria en el conjunto de lo que es la estructura de hogares en Barcelona. ¿Tenemos políticas pensadas en relación a este cambio social? O sea, estamos pensando en términos de lo que implica esto, ¿no? Fijémonos en el otro gran tema, ¿no? El tema del envejecimiento, ¿no? No. Ahora tendría que ir hacia atrás. Déjame esto. Hacia atrás, no tiene nada que ver. ¿Y sí? Hacia el anterior. Bueno, aquí también he ido poniendo datos de paro, pero que no voy a entrar en esto. El índice de envejecimiento. Claro, fijaos que iba aumentando, llega un momento en que no aumenta más. ¿Cuál es la razón de que no aumente? ¿Se muere más la gente? Inmigración. Al llegar la inmigración, rejuvenece el nivel de población. ¿De acuerdo? O sea, el índice de envejecimiento iba subiendo, al llegar la oleada de inmigración, para el índice de envejecimiento y lo reduce. Pero, un dato. Más o menos, el primer momento en que se fijó la edad de jubilación en el mundo fue Bismarck en Prusia en el año 1889, lo fijó en 65 años. Desde entonces ha quedado esa cifra como cifra mágica de jubilación. La esperanza de vida en Prusia en aquel momento era en 45 años, o sea que el señor Bismarck estaba tranquilísimo, ¿no? La jubilación a 65 años. El año 1900, en España, la esperanza de vida el año 1900 era de 37 años. 37 años. Hoy está para las mujeres en 85 años, para los hombres en 81 años. El índice de sobreenvejecimiento de la población, es decir, personas de más de 65 años que superan los 80 años,
está doblándose en muy pocos años. O sea, la perspectiva es que en el año 2030 estemos en esperanza de vida en torno a los 30 años. Esto, si no, hay problemas muy graves en la sanidad pública, pongo el interrogante, ¿no? Por tanto, aquí, digamos, otro gran tema que tenemos, ¿no?, es si tenemos pensado, ¿no?, las políticas, que las tenemos pensado en clave fordista, en clave de 3 fases de la vida, la fase de estudio, la fase de adulto, de trabajo, y la fase de, ¿no?, como decía un libro del Inserso del año 2000, decía, hay 3 fases: la fase de los proyectos, la fase de las realizaciones y la fase de los recuerdos y de prepararse para morir, ¿no?, que esa es la fase de la jubilación. Bueno, ahora ahí la gente estará unos 30 o 40 años recordando y preparándose para morir, digamos, más o menos, ¿no? Y la fase de los proyectos, la fase de realizaciones se va cortando, porque ya te prejubilan a los 50, dejas de ser joven a los 35, por lo tanto la cosa se está, digamos, acortando. Estoy intentando introducir estos aspectos un poco así esperpénticos para entender básicamente que lo que quiero decir es que tenemos políticas públicas pensadas en términos de una estructura social que cada vez es menos parecida a lo que estamos teniendo. Y este es el gran conflicto que tenemos, ¿no? La obsolescencia de políticas que, si estuviéramos en una crisis, diríamos, bueno, esto ya se recuperará, pero si entendemos que esto no va a volver hacia atrás, es un poco más complicado. Vuelvo un poco a lo de antes. Cambios de las relaciones de familia y género, ya lo he dicho. ¿Qué tipo de estructura social tenemos delante? Es decir, ¿qué tipo de personas tenemos viviendo en las ciudades, en las áreas metropolitanas? Cada vez un elemento central es una creciente heterogeneidad interna. Por tanto, unos mucho mayor niveles de individualización en los ciclos vitales, mucha menor previsión, mucha mayor, digamos, incertidumbre y mucha más, por lo tanto, imprevisibilidad en relación a los acontecimientos que van a venir. Y eso es bastante contradictorio con un tipo de políticas públicas, un tipo de administraciones públicas que han trabajado con categorías totalmente distintas. Han trabajado con categorías de previsibilidad, de homogeneidad y de estabilidad. Eso es un choque muy grande, muy importante, por tanto, tenemos 2 problemas básicos en las políticas públicas. Su base financiera fiscal está gravemente puesta en peligro y amenazada por razones de mundialización económica y de dificultad de hacer realidad el pacto fiscal. Segundo, grandes dificultades en las políticas porque son mucho más su formulación, ¿no?, su base. Las preguntas que se plantean, los problemas como los definen, no coinciden con la realidad. Como dice Ulrich Beck, tenemos políticas zombie, ¿no? O sea, son políticas que arrastran, ¿no?, una concepción determinada y que generan más bien problemas, ¿no? Hay una frase de Gramsci muy bonita, ¿no?, cuando estaba en la cárcel, que decía: lo viejo tarda en morir, lo nuevo tarda en nacer y en la penumbra surgen monstruos oscuros, ¿no? Pues estamos un poco en esta fase, ¿no? Es decir, lo viejo tarda en morir, lo nuevo tarda en nacer, y ahí tenemos en esa fase intermedia todo tipo de amenazas y de posibilidades de conflicto, xenofobia, populismo, que estamos viendo en toda Europa en general. Desde el punto de vista político, bueno, a ver, espera que os voy a pasar esto antes. Quizás es importante este tema porque creo que es bastante significativo, ¿no? El nivel de instrucción. Hay una gran transformación también en el ámbito de la instrucción, de la formación, que sobre todo afecta a las mujeres. O sea, el gran cambio que se ha producido en España en los últimos tiempos no solamente es en general una mucha mayor presencia de personas en el sistema formativo durante más tiempo, sino sobre todo el gran cambio que se ha producido en el ámbito de las mujeres. Las mujeres no solo se han normalizado formativamente, es decir, se han igualado en su acceso al sistema educativo con los hombres, sino que los han superado en su capacidad, digamos, formativa, ¿no? Es decir, tenemos
el doble de mujeres analfabetas en la franja de más de 65 años y tenemos 10 puntos más de tituladas universitarias que de titulados universitarios en la franja 25-29. Y el punto de inflexión son 45 años. O sea, 45 años hacia abajo las mujeres están más formadas que los hombres, de 45 años en arriba las mujeres tienen menos formación que los hombres. Y su acceso al mercado de trabajo también está básicamente normalizado. En cambio, si miramos los usos del tiempo, a qué dedican los tiempos en la casa hombres y mujeres, la distribución de tiempos, esto viene de María Ángeles Durán, ¿no? La distribución de tiempos en los hogares es fordista. O sea, fijaos la parte blanca, ¿no? La parte blanca es dedicación a las labores del hogar. Con una visión generosa de labores del hogar, porque incluye bricolaje, trabajo administrativo y cuidado del coche, ¿no? Por lo tanto es una visión amplia, ¿no? Los hombres dedican un promedio de 40 minutos a dedicación a las tareas del hogar y las mujeres están en las 2 horas 45 minutos, ¿no? Entonces, hay un gran cambio a nivel formativo, hay un gran cambio a nivel laboral, cuesta mucho más cambiar la distribución de roles en el interior del hogar. Esto evidentemente genera mucha más fricción, tensión y ruptura de los núcleos tradicionales, básicamente porque la mujer es menos dependiente del hombre en sus capacidades, digamos, de autonomía. Estos son datos del área metropolitana, de la última encuesta metropolitana, bastante espectaculares. Siempre lo he estado haciendo en relación, recordad al PDU que me pidieron la área metropolitana, que viera los cambios del 76 ahora, ¿no? Por ejemplo, porcentaje de hogares que tienen lavadora, televisor, teléfono fijo, ordenador, conexión con internet, automóvil o lavaplatos. Fijaos en la conexión a internet, más o menos un 70%. Ordenador, 75%. Los chavales de 15 años, el 91% tienen teléfono móvil. En el área metropolitana de Barcelona, el 91%. Esto implica, ¿no? Lo que puede ser, digamos, lo que ya es, digamos, ¿no? El cambio que está afectando, que está por detrás de todos estos cambios, es un cambio tecnológico de una enorme envergadura, ¿no? Que está modificando cualquiera de los formatos de los cuales habíamos imaginado cómo funcionaban las cosas. Es decir, por eso no exageraba The Economist cuando hablaba de la tercera revolución industrial, ¿no? Me referiré a las desigualdades, ¿no? Las desigualdades, por ejemplo, se han mantenido en Barcelona de manera bastante persistente, ¿no? Las zonas más intensas, de color más intenso, son las zonas de nivel de renta más alta. Y las zonas más de color claro son los niveles de renta más bajo. Fijaos que el mapa ha cambiado en parte, y si entráramos un poco en detalle por sección censal, veríamos que hay cambios importantes en algunos casos, pero hay grandes tendencias de mantenimiento, ¿no? Algunas, por ejemplo, tan espectaculares, antes Oriol Nelo se ha referido, Barcelona tiene 100 kilómetros cuadrados, es muy pequeña. A 20 minutos de distancia, entre una persona que vive en el Raval y una persona que vive en Las Corts, 20 minutos a pie caminando, más o menos, hay 7 años menos de esperanza de vida. Una persona que vive en el Raval tiene 7 años menos de esperanza de vida como promedio que una persona que vive en Las Corts. Esto pasaba ya desde hace tiempo. O sea, la persistencia de las desigualdades es algo... Lo más curioso no lo es porque Oriol nos lo ha comentado antes, el efecto de la crisis, es que desde el año 2006 el acceso a la universidad de los sectores más periféricos con rentas más bajos ha bajado. O sea, que de golpe ese efecto del aumento de la desigualdad se está notando también en el acceso a la universidad de las franjas, digamos, de población con menor nivel de renta. ¿Qué ocurre en el ámbito político? Y voy acabando. Fijaos, estos son datos de las elecciones del Parlamento de Cataluña de los años 2006, 2010 y 2012. Están distribuidas por niveles, digamos, de paro, por lo tanto, haciendo un proxy, diríamos que paro sería renta, ¿no? Es decir, donde hay más paro sería, digamos, hipotéticamente, donde hay menor renta, ¿vale? Fijaos que a la izquierda tenemos
las partes, digamos, de Barcelona. Estamos hablando de área metropolitana de Barcelona, no de Barcelona ciudad, de toda la área metropolitana. La parte de la izquierda sería donde el nivel de paro es más alto, ¿no? Del 27%. ¿Cuál es el primer partido? La abstención, ¿no? El negro es la abstención es el primer partido en casi todos los niveles de renta, con la excepción del ámbito en el cual el nivel de renta es más alto. O sea, hay porcentajes digamos, de diferenciación en cuanto a participación electoral de 30 y 40 puntos entre los niveles de renta más alto y los niveles de renta más bajo. Es decir, que la participación puede llegar al 80% en ciertos distritos y en ciertas secciones censales y puede no superar el 40 y 45% en otras. ¿De acuerdo? ¿Qué se está viendo? Que a medida que aumenta la crisis, aumenta la politización, ¿no? La politización en el sentido que está bajando el nivel de abstención. O sea, aumenta la tensión política. ¿De acuerdo? ¿Qué está viéndose más? Pues un descenso muy importante de los grandes partidos. Todos los grandes partidos bajan, ¿no? El rojo sería el PSC, el azul es el Partido Popular, que no baja, sube. En Cataluña no es un gran partido, es un pequeño partido. Los dos grandes partidos son Convergencia y Unió y el PSC, los dos grandes partidos bajan. Y suben los pequeños partidos. Con un momento de inflexión de Esquerra Republicana, de baja sube, ¿no? Pero en general esta es una tendencia de mayor fragmentación política, mayor pluralismo político, lo podemos ver en positivo, lo podemos ver en negativo, ¿no? Eso es un factor también creciente, ¿no? De cambio real. Quería mencionar otra cosa. Seguramente, y yo diría que, bueno, sí casi acabo, ¿no? Porque sí tendremos un poco más de tiempo luego para lo que viene. Diría que el ámbito de acción en políticas públicas casi siempre, desde mi punto de vista, lo tenemos que presentar en forma de régimen, ¿no? Régimen de políticas, no una imagen de que políticas públicas es igual a las políticas que hacen los poderes públicos. Cada vez más, fijaos, necesitaremos una concepción de lo público que incorpore no solamente las instituciones, sino la capacidad colectiva de enfrentarse a problemas comunes. Por tanto, si reducimos lo público a lo institucional, creo que cada vez tendremos más problemas. Cuando hemos de recuperar una idea de lo público que implique esa capacidad colectiva de enfrentarse a problemas comunes, también con las instituciones, pero no solo con las instituciones. ¿Y por qué? Porque es evidente que esa capacidad de resolución de problemas desde las administraciones públicas va a verse enormemente condicionada por la situación económico-fiscal en la que estamos inmersos. Por lo tanto, tenemos que tener una mirada sobre los problemas metropolitanos más en clave de régimen, ¿no? De papel, de protagonismo, de poderes públicos, de redes sociales, de personas, los ámbitos mercantiles. Y evidentemente ahí hay un terreno de juego muy ideológico. O sea, ¿qué va a pasar ante las mayores dificultades de los poderes públicos de seguir asumiendo las promesas y las expectativas que generaron a partir del espíritu del 45, por decirlo así, y de su versión española, que no fue en el 45, sino en el 79, mucho más tarde? ¿Hacia dónde van a derivar esas políticas, ¿no? ¿Cuál va a ser la capacidad de alianzas que se puede producir entre los distintos sectores, ¿no? Desde un punto de vista más de alternativas, ¿no? Se está hablando mucho del tema de la resiliencia urbana, ¿no? Es decir, de la capacidad de trabajar en formas de articulación, ¿no? Más compleja y más integral de dinámicas que en el ámbito urbano han tendido a funcionar por separado. Tanto cuando se habla de la resiliencia, de la lógica de la resiliencia, se intenta combinar elementos de hábitat urbano en general con los flujos del metabolismo urbano, con temas de redes de gobierno y con dinámicas sociales, ¿no? La capacidad, la resiliencia, ¿qué sería, ¿no? Aquí, es una palabra que viene desde diversas áreas de conocimiento. Aquí simplemente lo
Luego, si queréis, os dejo el PowerPoint y lo podéis compartir, ¿no? Desde el ámbito de la física, de la biología, de la ecología. Es un concepto ambiguo, trasplantado, que a veces puede aplicarse de manera... Es ese tipo de concepto como la gobernanza, etcétera, que atraen por lo que sugieren, más por lo que definen exactamente. Pero en cambio tiene algunas ventajas, ¿no? Por ejemplo, se adecua muy bien a contextos de crisis, de incertidumbre. Trabaja en la hipótesis de que tú puedes mantener las identidades básicas, ¿no? Y al mismo tiempo ser adaptable, ¿no? Es decir, esa idea de flexibilidad y de adaptación al cambio. Puede incorporar diferentes dimensiones. Trabaja en lógicas de aprendizaje, de innovación. Es decir, por eso está de moda hoy hablar de resiliencia, ¿no? Porque incorpora esa capacidad de seguir manteniendo pactos básicos a nivel social, adaptándose a un terreno de mayor inestabilidad. Otra de las dinámicas también que... Bueno, esto es el estudio que estamos haciendo en todas estas ciudades, no tengo tiempo de meterme en ello. Están apareciendo también otras dinámicas, y con esto acabo, desde, por ejemplo, perspectivas más sistémicas, ¿no? Cómo trabajar en lógicas más a nivel local que articulen esos diversos elementos, metabolismo urbano, ¿no? Distribución, por ejemplo, la hipótesis de los ecobarrios, ¿no? El tema de las transition towns. Si os interesa este tema y entráis en Google o en la red y buscáis transition town, veréis una red de ciudades que han entrado en conexión y trabajan en procesos de benchmarking, de comparación, de cómo afrontar temas de autosostenimiento energético, de kilómetro cero, de consumo, digamos, como decía antes Oriol, en el caso del auto, ¿no? De la autoinclusión del trabajo y de la residencia, de temas incluso de monedas sociales. Las monedas sociales están apareciendo como una forma de mantener niveles de consumo en el interior de la propia comunidad, ¿no? Esto es otra de las dinámicas crecientemente en marcha, ¿no? Que tiene una lógica aparentemente autárquica, pero que la autarquía viene condicionada también por la existencia de la red, por lo tanto es una autarquía conectada, ¿no? O sea, no son frikis, son frikis conectados, ¿no? O sea, son ciudades frikis conectadas porque, digamos, aprenden unas de otras e intentan, digamos, mejorar su posición, que es muy distinto a ser friki desconectado, digamos, ¿no? Yo creo que eso es un elemento importante. No lo he incorporado aquí, pero es otra dinámica que está apareciendo mucho y que es, yo creo, muy sugerente y que tiene que ver con lo que antes os decía de lo público, que es toda la idea de la ciudad y lo común, los bienes comunes, ¿no? La alternativa de considerar que entre lo público estatal y lo mercantil existe un espacio para lo común, ¿no? Lo comunal, el terreno de lo comunitario, ¿no? Eso que fue descartado históricamente, digamos, por el triunfo del capitalismo, porque hizo las enclosuras, ¿no? Los encerramientos de las tierras comunales, etcétera, etcétera, porque lo entendió como un elemento que acababa siempre en tragedia, hoy se ha puesto otra vez en valor, gracias a los trabajos de Elinor Ostrom en el gobierno de los comunes, en el ámbito medioambiental, gracias a la reaparición con fuerza de la economía social y cooperativa, que ponen también en valor lo común y lo compartido, y gracias también que buena parte de la revolución tecnológica incorpora la idea también de los commons, ¿no? El Creative Commons, la idea de Wikipedia como construcción colectiva de conocimiento. Y de ahí tenemos un conjunto de elementos que sugieren formas, digamos, de plantearse problemas colectivos sin caer en el binomio clásico del siglo XIX y el siglo XX, que fue o lo estatal o lo mercantil, ¿no? Sino buscando ese espacio de lo colectivo, de lo común, entendiendo que hay recursos que una comunidad puede gobernar, ¿no? Ese recurso con reglas que impidan que aquello acabe en tragedia. Y aquí la capacidad de poner ejemplos pues sería evidentemente muy significativa y larga, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Espero que un poco el caos de mi intervención haya servido como mínimo para dar sugerencias, ¿no? Después de la base mucho más sólida que nos ha dado antes Oriol. Muchas gracias. Bueno, gracias, Joan. Ya habéis visto, son dos visiones complementarias, contradicciones diferentes, pero que abordan los mismos procesos. Si os parece, ahora
Vamos a hacer un descanso de 10 minutos para dar paso a la mesa redonda.